Hoy continuamos en nuestra serie de predicaciones, las marcas de una iglesia saludable. Regularmente como iglesia caminamos por la exposición de un libro completo expositivamente, pero hemos tomado la decisión de poder pasar por esta serie, que tiene el fin de que entendamos qué es lo que distingue una iglesia sana de una iglesia que no lo es tanto. Y hasta ahora hemos visto que una iglesia saludable es cristocéntrica, predica fielmente la palabra, entiende que la conversión es una obra de Dios, tiene una membresía comprometida y practica la disciplina eclesiástica. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a qué es una iglesia sana. Y el día de hoy queremos continuar con una sexta característica de lo que es una iglesia saludable. Y esa característica es la siguiente. Y es la sexta marca de una iglesia saludable, es que tenemos un entendimiento bíblico del crecimiento. La sexta marca de una iglesia saludable es que tenemos un entendimiento bíblico del crecimiento. Y ahora quisiera que piensen por un segundo, ¿qué significa crecer espiritualmente? Piensen en esto. ¿Qué es crecer espiritualmente? Imaginen por un momento si saliéramos a preguntar a diferentes iglesias o creyentes que conocemos, ¿qué tipo de respuestas creen que obtendríamos si hiciéramos esta pregunta? ¿Qué es crecer espiritualmente? Y seguramente tendríamos respuestas muy variadas, ¿no? Algunos dirían que crecer espiritualmente es tener actividades y ministerios. Otros dirían que es llenar el templo y que haya mejores recursos, mejores música, mejores asientos, mejores videos. Otros dirían que es la emoción, la experiencia, cómo se siente la atmósfera de la alabanza. Y así pudiéramos seguir enumerando más indicadores que las iglesias usan para medir y evaluar su crecimiento espiritual. Sin embargo, la pregunta más relevante para nosotros es ¿qué enseña la Biblia sobre qué es el crecimiento espiritual? Y eso es lo que espero que podamos responder el día de hoy. Y si pudiéramos resumir la idea central de esta predicación, sería la siguiente, la frase que condensa el mensaje de este sermón basado en los textos bíblicos que vamos a estar estudiando. Y es así, dice, una iglesia saludable es una comunidad donde con la ayuda del Espíritu, cada miembro se compromete a crecer espiritualmente. Es decir, a ser conformados cada día más a la imagen de Cristo. Déjenme repetirle una vez más. Una iglesia saludable es una comunidad donde con la ayuda del Espíritu Santo, cada miembro se compromete a crecer espiritualmente y es decir, a ser conformado cada día más a la imagen de Cristo. Y nosotros queremos abordar este tema del crecimiento espiritual en tres preguntas. Primero, ¿qué significa crecer espiritualmente? Segundo, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Y tercero, ¿qué pasa si no crezco espiritualmente? Y voy a tomar más tiempo en la primera pregunta, tratar de definir qué es el crecimiento espiritual. Y las otras dos preguntas vamos a caminar un poco más breve. Así que sin más preámbulo vamos a tomar un momento para orar y comenzamos con el primer punto. Señor, venimos ante tu presencia clamando
por la iluminación de tu espíritu para entender correctamente qué es el crecimiento espiritual. Clamamos que tu palabra nos dé luz para saber cómo crecemos y para qué, Señor. Y te ruego que en tu gracia nos ayudes y nos desafíes y nos exhortes a querer y desear crecer diariamente a la imagen de Cristo. Esto es algo que solo tú puedes hacer, no es algo que venga en mis fuerzas, es algo que tú haces a través del poder de tu Espíritu. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué significa crecer espiritualmente? Y quiero que observen la claridad con la que la Escritura responde esta pregunta en diferentes pasajes. Y voy a estar leyendo en diferentes textos y les animo a que puedan anotar en su libreta de notas las referencias para entender correctamente qué es el crecimiento espiritual. Observen, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:18. Dice así: antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. 2 de Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, se dan cuenta que en estos pasajes hay un denominador común, ¿no? Y es que en el centro del crecimiento espiritual se encuentra la persona de Cristo. En palabras simples, pudiéramos decir que el crecimiento espiritual es la obra de Dios en el creyente, por la cual somos transformados cada vez más a la imagen de Cristo por medio del poder del Espíritu. De nuevo, y esta es una definición, ¿cómo pudiéramos condensar qué es crecer espiritualmente? El crecimiento espiritual es la obra de Dios en el creyente, por la cual somos transformados cada vez más a la imagen de Cristo por medio del poder del Espíritu. Y ahora permítanme profundizar en dos elementos importantes de esta definición. Y lo primero que quiero decir, y tenemos que tener en mente, es la primera parte de esta definición. Y es que el crecimiento espiritual es una obra de Dios. Esto es importante porque ni el predicador ni el pastor tiene el poder para hacer que una iglesia crezca. Y eso es importante. Dios puede usarlos como instrumentos en sus manos, pero ellos no son la causa de que una iglesia crezca. Es Dios en última instancia quien provoca el crecimiento espiritual en su iglesia. Y eso es tan importante de entender, mis hermanos, para nosotros como iglesia. Porque nuestra iglesia no depende de ningún ser humano. Y quiero que lo entendamos bien. Esta iglesia no depende de mí, no depende de Peter, no depende de Daniel. Y no depende de ninguno de nosotros en última instancia. Es Dios quien tiene el control soberano sobre esta iglesia y es Él quien hace que sus hijos y esta iglesia
crezca. Por tanto, cuando entendemos que esta iglesia está en manos de Dios y es Él que se encarga de su obra, podemos ponernos en un lugar correcto. Nunca debemos olvidar que para que la obra de Dios avance y su obra sea completada, Él no depende de pobres y frágiles criaturas como nosotros. No importa qué habilidad tengamos, no importa si fui o no fui al seminario, no importa si llevo 10, 15, 20 años siendo cristiano, Dios no depende de nadie, porque Dios es autosuficiente. Él usa medios para llevar a cabo sus planes. Y a veces puede usarnos para su gloria, pero no porque nos necesite. No porque nosotros seamos la causa de que eso suceda. Y eso es importante porque creo que ese es el mejor antídoto, entender esto, para el orgullo. Porque si esta iglesia crece, en última instancia no es por mí, no es por nosotros y no es para nuestra gloria, ¿no? Si la alabanza suena tan hermosa como sonó el día de hoy, no es para traer gloria sobre nosotros mismos, sino para glorificar a aquel que ha dado dones en su iglesia. ¿Qué tienes, dice el apóstol Pablo, que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías? Si todo lo que tenemos viene de parte del Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 3, versículo 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta, no? Ven el énfasis. Es Dios quien hace su obra. Y si Dios hace su obra, puedo tener la certeza que Él está dirigiéndola, que Él está cuidando. Porque imaginen, si esta iglesia dependiera de nosotros, ¿se imaginan lo frágil que sería estar en un lugar así si esta iglesia por un segundo dependiera de mí, de mis emociones, de la inconstancia que a veces hay en mi propio corazón, de mis propias batallas? Sería una tragedia para ustedes, mis hermanos, que esta iglesia dependiera de nosotros. Una tragedia. Pero pueden tener la confianza de que ustedes, nosotros, como iglesia, están en manos del Señor. Y ese es el mejor lugar donde podemos estar, en sus manos, porque Él no cambia. Yo sí. Él es omnipotente, su poder es infinito. El de nosotros es tan limitado. Qué bueno, hermanos. Qué gozo es saber que el crecimiento espiritual es una obra de Él y no nuestra. Ahora, y quiero balancear bien este punto, porque esto no significa que debamos tener una actitud pasiva frente al crecimiento, ¿no? Sino que al contrario, ya que sabemos que el crecimiento es una obra de Dios, ya que sabemos que es Dios quien nos hará crecer, debemos con más fuerzas buscar crecer. ¿Por qué? Porque sabemos que Él lo va a hacer. Y Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene los medios para hacerlo. Por lo tanto, en vez de ser pasivo, al contrario, esto me tiene que llevar a buscar más de Él, porque Él lo va a hacer. Y es una promesa.
Oremos con fe para que crezcamos espiritualmente, porque Dios nos puede hacer crecer. Ahora, lo segundo que es relevante en torno a esta definición es que el crecimiento espiritual es una obra de Dios, pero se trata de ser conformados a la imagen de Cristo. Y esto es importante de nuevo, por algo que oraba el pastor Daniel en este momento en el tiempo de oración congregacional. Nosotros no oramos solo por conocer más, ni por hacer más actividades, ni tampoco para tener experiencias más profundas. Oramos para que cada día más nosotros crezcamos en ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el crecimiento espiritual. Esa es la marca para saber que alguien está creciendo. Esa persona se parece más a Jesús o no. ¿Cuánto más nos parecemos a Él? Y esa es la marca del crecimiento espiritual. Ser conformados a su imagen significa que nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestros afectos están siendo moldeados a su imagen. Dios quiere que amemos como Cristo amó, que resistamos la tentación como Él lo hizo, que odiemos el pecado como Él lo odiaba, que su humildad, su obediencia, su compasión, su santidad se vean gradualmente más visibles en mi vida. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual existimos. Esta iglesia existe para dar a conocer la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. De modo que cuando contemplamos esa gloria de Él, somos transformados por ella. Y en este contexto, entendiendo esta relevancia de Cristo en la santificación, quiero hacer dos aplicaciones, una más personal y otra más comunitaria. Primero, pregúntate a ti, ¿estás buscando parecerte más a Jesús? Mi hermano, ¿estás buscando parecerte más a Jesús? ¿Piensas en esto? Quiero parecerme más a Jesús. Y mi amado hermano, debemos buscar al Señor. Debemos tener esta categoría en nuestro radar. Quiero parecerme a Cristo. Muchas veces caminamos sin ni siquiera pensar en esto. Sin ni siquiera pensar, ¿estoy imitando a mi Señor? ¿Estoy buscando ser como Él en lo que estoy haciendo ahora en mi trabajo, como madre, como esposo, como esposa? ¿Estoy imitando a mi Señor? Y Él es la fuente para que crezcamos espiritualmente. Por tanto, busca al Señor. Corre a Él. Él tiene infinidad de recursos para que tú sigas creciendo espiritualmente. Y ahora esto no es solo relevante para nuestras vidas espirituales al nivel personal, sino que también es esencial para nosotros como iglesia. Y esa es la segunda aplicación importante. Nosotros necesitamos recordar que Cristo es el centro de nuestra iglesia y no nosotros. Y eso es clave, ¿no? Aunque nos cueste
reconocerlo, es tan fácil para nosotros perder el foco, ¿no? Es tan fácil desviar por un momento, aunque sea nuestro corazón, de esa meta. Y esto nos lleva a pensar de manera incorrecta incluso de nuestros dones y nuestro servicio. Nuestros dones y cada don que el Espíritu Santo ha derramado sobre la iglesia no es para que otros nos vean o nos reconozcan. Cada don del Espíritu ha sido dado para que Cristo sea más profundamente conocido. Efesios 4:11 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y observen lo que dice aquí. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No mi propia edificación, la edificación del cuerpo. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuál es el fin de los dones? Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, que se parece a quién, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, cada elemento que hay en esta iglesia, cada cosa que tú ves aquí, que hacemos, tiene este propósito: que Cristo sea conocido y que Cristo sea adorado. Tenemos maestros en la escuela bíblica para que nos enseñen quién es nuestro Dios y cómo podemos conocerlo más profundamente en Cristo. Tenemos hermanos que cada domingo limpian y sirven café para honrar a Cristo y para que crezcamos en comunión. Tenemos hermanos que se reúnen todos los martes para ensayar en la alabanza para que podamos adorar a Cristo más profundamente y más plenamente y podamos crecer a través de ellos. Tenemos maestras que, aunque no las vean aquí, todos los domingos están enseñando a los niños con un solo propósito: que Cristo sea conocido. Esa es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Cada parte de nuestra iglesia apunta a ese punto singular: que la gloria de Cristo manifestada en pecadores nos ayude a crecer en conformidad a Él. Ese es el todo de nuestra iglesia. Ahora, si tú entiendes bien eso, si entiendes que el foco de la iglesia es Cristo y no nosotros, te va a ayudar a poder servir de una mejor manera. Porque vas a entender que sin importar lo que estés haciendo en este momento, es para Él. Por lo tanto, es algo digno de hacer porque estoy sirviendo a mi Rey. Vas a poder relacionarte mejor con otros. Porque si es para Cristo, no importa tanto el que me comparo, qué hace este otro, o el hermano me dijo esto, hizo esto otro. No importa, porque no nos servimos a nosotros mismos, servimos a Cristo. Quizás si entiendo eso puedo ser más paciente con otros, porque entiendo que el fin último de este tiempo y cada cosa que hacemos es que Cristo sea conocido. Y eso nos va a ayudar mucho, creo. Entonces, si entendemos que el crecimiento espiritual
tanto individual como comunitario, significa ser conformados a la imagen de Cristo, vamos a poder tener un enfoque correcto. Ahora, la siguiente pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Qué medios usa Dios para que podamos ser transformados? Y esa es la segunda pregunta de este sermón. Ahora, dado que el crecimiento espiritual es una obra de Dios a través de su Espíritu, necesitamos de medios espirituales para poder crecer. Y al nivel personal, los medios que Dios usa para que crezcamos son los medios de gracia o también conocidos como disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son estos? Bueno, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, la memorización de la palabra, el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, ofrendar. Cada una de estas actividades son formas en que la gracia de Dios se dispensa para que sus hijos puedan crecer. Son un canal, no son un fin en sí mismo. Son un medio, un instrumento que Dios usa para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y es importante tener esto en mente, ¿no? Porque si no estoy buscando fervientemente al Señor en su palabra, si no estoy buscando al Señor en oración y el ayuno, no voy a crecer. ¿Entendemos eso, no? Si no estoy buscando de los medios del Espíritu para crecer, no vamos a crecer. En la iglesia no es como la clase de biología donde había osmosis. ¿Se acuerdan de eso, no? Yo apenas, si lo explico mal después, alguno que sepa más de biología me corrige porque seguro lo explico mal. Pero, ¿se acuerdan el experimento que uno hacía en clase donde ponían en una bolsa agua y te traspasaba la otra agua porque algo pasaba que Peter después les puede explicar? Bueno, osmosis, están al lado y se traspasaba. Ese era el punto. Bueno, el crecimiento espiritual no es así. No es que usted se sienta al lado de alguien que está creciendo, ahí se me pega. Entonces, como que se le traspasó y ya, crecí. Así no es con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual sucede cuando yo soy intencional en buscar los medios del Espíritu. Y si tú no buscas al Señor, lo que va a crecer en ti, en mí, es la carne, ¿no? Y estoy seguro que tú mismo has experimentado y visto esto en tu vida, ¿no? Cuando estás desconectado de Dios, cuando no estás en la palabra y la oración, eres un esposo ejemplar, ¿no? Eres paciente, lleno de dominio propio. Eso les pasa a ustedes cuando no están en la palabra, ¿cierto? ¿Sí o no? No, ¿cierto que no? Es todo al revés. Es tan evidente en mi propia vida cuando estoy desconectado del Señor y de su palabra, ¿no? Es tan evidente porque lo que fluye naturalmente es impaciencia, respuestas ásperas, peleas con mi cónyuge, impaciencia en el trabajo. Eso es lo que fluye naturalmente, ¿no? Y uno lo sabe y lo ha experimentado. Por eso el Señor nos llama
busquémosle, seamos intencionales, porque si no hacemos morir nuestra carne por el Espíritu, lo que se va a levantar dentro de nosotros es el viejo hombre. Los deseos de la carne es lo que se va a levantar si es que no hacemos morir nuestra carne por el Espíritu. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ven el concepto, ¿no? Necesitamos ser renovados, transformados para desvestirnos de nuestra vieja naturaleza y ponernos la nueva. Bueno, eso sucede solo y cuando estás con el Señor. No hay otra forma en que suceda. Y nuevamente, esto no es solo algo individual, también es algo comunitario. Y es por eso que tenemos que entender que Dios nos ha reunido en este lugar como una familia para que podamos crecer y madurar juntos. Por eso, explicaba Peter la semana pasada, tenemos disciplina. Por eso, como decía el pastor Daniel, tenemos una membresía, porque queremos reconocer dentro del cuerpo quienes pertenecen a la iglesia y por quién yo soy responsable. Y mis hermanos, tú individualmente eres responsable por la vida de tu hermano. Eres responsable de su vida. Dios te puso en este cuerpo como un miembro. Por lo tanto, en la iglesia no jugamos al llanero solitario y yo vengo y me preocupo de mí solamente. No, la iglesia por definición es un cuerpo de creyentes que trabaja unidos para que todos crezcamos en conformidad a Cristo. Y simplemente quisiera enumerar algunos de los medios espirituales que Dios ha dado para que su iglesia crezca. En primer lugar, como iglesia, Dios nos ha dado el regalo de escuchar su palabra expositivamente, el regalo de escuchar su voz hablándole a su pueblo. Ese es un regalo de gracia, hermanos. Un regalo de gracia que podamos escuchar audiblemente cada semana su palabra. Ese es un regalo de nuevo, algo que no merecemos. Y quiero animarles a lo siguiente y exhortarlos con esto. Si Dios nos ha dado el privilegio de escuchar su voz cada domingo, debemos prepararnos espiritualmente para venir a la iglesia. Debemos preparar a nuestras familias para el día del Señor. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, son varias cosas, la verdad, pero debes planificar tu día domingo como ningún otro, porque es el día donde venimos a escuchar a Dios. No escuchar a los hombres, no escuchar al predicador en sí. Nuestra predicación es útil en tanto refleje lo que Dios quiere decir. Tan pronto como tú escuches desde este púlpito que no se expone la palabra y que empezamos a hablar de nuestros sueños, de nuestras historias y no esté exponiéndose la palabra, huye de aquí. Sal de esta iglesia porque el Espíritu, igual como dejó el templo en Ezequiel, ya se fue. Y por eso necesitamos planificarnos, porque es un día importante. Es el día donde venimos a adorar y a escuchar a nuestro Señor. Planifica tu domingo un día antes. Deja tus cosas listas.
Prepara lo que necesitas para el domingo en la mañana, para que puedas estar aquí temprano y no corriendo. Trae una Biblia física. Trae una libreta. Ven con una disposición de escuchar activamente, de prestar atención, de quiero recibir de la palabra, quiero llevarme algo de la palabra conmigo, porque este va a ser mi alimento espiritual para los tiempos de prueba. Y saben también por qué esto es importante, y les hablo aquí a los que son padres también, porque nosotros somos el modelo para nuestros hijos, el modelo. Y algo que he aprendido en estos pocos años de ser padre es que nuestras hijas aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Me sorprende ver las cosas que Sophie dice y hace que yo ni siquiera le enseñé. El otro día dijo, quiero un poquito de leche. Yo decía, ¿quién te enseñó a pedir un poquito de leche aparte de estar rodeado de chilenos que hablan siempre con hito, todo pequeñito? Y veo que ella está absorbiendo todo lo que nos ve hacer, todo lo que nos escucha decir. ¿Y por qué les digo esto? Porque como padres estamos moldeando delante de nuestros hijos cómo se escucha la palabra. Yo les estoy dando un ejemplo de cómo se viene a la iglesia. Si yo siempre vengo tarde, le estoy diciendo, a la iglesia se llega tarde. Si yo vengo a la iglesia y estoy solo sentado en silencio, desconectado, le estoy transmitiendo eso. Si yo me duermo en la predicación, le estoy diciendo, bueno, la iglesia es un lugar quizás para dormir. Si yo salgo corriendo, como hay veces que hay personas más rápidas que Usain Bolt en los 100 metros, suena la oración final y en 50 milisegundos ya están en el parqueo. Si son así de rápido, le estoy diciendo a mi hijo que la iglesia es un lugar donde no tengo que tener comunidad. Y obviamente eso no es solo por lo que reflejamos a nuestros hijos, hay algo en el corazón también. Hay algo interior que debe ser corregido. Debo traer delante del Señor. Y recuerda, cada decisión que tomes va a tener un impacto en ti y en tus hijos. Y en tus hermanos, obviamente. En segundo lugar, Dios nos ha dado como iglesia el regalo de estudiar su palabra y su persona en profundidad. Y una iglesia crece cuando escucha y entiende mejor su palabra. Por eso tenemos una escuela bíblica y está organizada de la forma que está, porque crecemos a través de eso. Y de nuevo, prepárate para venir, llega temprano los domingos, aprovecha de ese medio para crecer como iglesia. En tercero, Dios nos ha dado el regalo de ser miembros de una iglesia y esa es otra forma en que crecemos espiritualmente. Cuando nos comprometemos con la iglesia, asistimos fielmente. Buscamos rendir cuentas, ofrendamos con constancia y servimos a nuestros hermanos y nos sometemos a la disciplina. Es una muestra de que estamos usando los medios que Dios nos ha dado para crecer. Si por el contrario no estoy conectado a la iglesia, no estoy buscando compartir mi vida con otros hermanos de la iglesia, no estoy buscando ayuda con mi pecado frente a otros hermanos de la iglesia, no ofrendo o ofrendo como si fuera un evento, si vengo ofrendo y si no vengo no ofrendo, como si fuera como un concierto o algo así, que pago la entrada y después salgo. Si así es, obviamente me estoy privando
de crecer espiritualmente. Me estoy privando, estoy no utilizando los medios que Dios ha dispuesto para que yo crezca. Y es fuerte, pero tenemos que reconocer a veces lo pasivos que somos, ¿no? Si es que somos sinceros, y lo digo apuntando hacia mí en primer lugar, o sea, lo pasivos que podemos llegar a ser en torno al tema del crecimiento espiritual, lo poco intencionales que podemos ser, lo poco que nos preparamos espiritualmente para momentos difíciles. Sabemos que vamos a pasar por una prueba, podemos verlo. Sabemos que vienen tentaciones y no me preparo, no ocupo los medios que Dios me ha dado. Y el resultado final es obvio, ¿no? Es obvio que vamos a terminar cediendo al pecado. Es obvio que vamos a terminar perdiendo la batalla, porque no estoy usando lo que Dios me ha regalado para crecer como iglesia. Y quiero cerrar con esto en este punto, pero Dios nos ha regalado el regalo de su evangelio como iglesia. ¿Y por qué quiero cerrar con esto? Porque no quiero simplemente que salgan desmotivados al escuchar una exhortación así, al recibir eso y decir, oh no, otra vez yo, y salgo peor de como entré. Y recuerden, Dios nos ha dado la promesa del Evangelio y nos la ha dado a nosotros, a sus hijos. Y es gracias al Evangelio, mis hermanos, que pecadores que fallan constantemente pueden venir buscando la ayuda del Señor. Es porque Cristo fue a la cruz que pecadores que fallan a Dios pueden volver a venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las veces que sean necesarias para crecer espiritualmente. Él nos permite, Cristo nos permite cada vez, mis hermanos, venir en arrepentimiento y fe. No tengas miedo de acercarte a Él en este instante y decirle, Señor, yo sé que he sido pasivo en mi crecimiento, pero sé que con tu gracia yo puedo seguir creciendo. Y te ruego, mi hermano, si hay algún área de cualquiera de estas que yo he mencionado que necesites traer delante del Señor y veas en tu conciencia que el Espíritu te está moviendo a cambiar, ve al Señor, búscale, arrepiéntete. El que se arrepiente de su pecado y lo confiesa y se aparta va a hallar misericordia. Es una promesa. El que se arrepiente y cambia y busca, va a encontrar al Señor y va a recibir del Señor su bondad y misericordia en esa área. Y quisiera cerrar con mi último punto muy breve con esta pregunta. ¿Qué pasa si no veo nada de esto en mi vida? ¿Qué pasa si no crezco? Y en este punto quisiera mencionar dos cosas que nos van a quizá ayudar a tener una comprensión más clara del crecimiento. Primero, una vida de crecimiento espiritual no es una vida perfecta. Voy a repetirlo. Una vida de crecimiento espiritual no es una vida perfecta, sin fallas, sin pecados. El que dice que no tiene pecado, dice Juan, es mentiroso, porque todos fallamos en muchas formas. Y las personas que crecen espiritualmente aún pecan,
aún fallan, aún tropiezan. ¿Y por qué podemos decir entonces que hay crecimiento? Bueno, hay crecimiento porque pese a que pecan, pese a que fallan, en sus vidas hay fruto de arrepentimiento. Hay un cambio, aunque sea progresivo. Esa persona cae, siente el peso de su pecado, busca a Dios, busca ayuda en otros, busca formas de no volver a caer en ese pecado. Hace con su voluntad todo lo necesario para no volver a caer. Si su ojo le es ocasión de caer, se lo quita. Si su mano le es causa de tropiezo, se la corta. Y alguien que está creciendo es alguien que se está aferrando a las promesas del Evangelio. Y progresivamente tú puedes ver un avance en su santidad. Tú puedes observar que hay un crecimiento gradual en su vida, en su obediencia, en su devoción al Señor. Y piensen por esto por un segundo, pero imagínate cuando recién te convertiste. Piensa en ese momento. ¿Hace cuántos años recién te convertiste? ¿Puedes ver cambios en tu vida hoy? ¿Puedes ver que Dios ha estado transformándote? Tal vez sea tu manera de hablar, tu forma de vestir, tu pureza sexual, la manera en que respondes a otros, etcétera, ¿no? Si uno mira atrás y puedo ver que hay un cambio en mí, eso es una excelente señal, un síntoma de vida espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está gradualmente haciendo una obra en mí. Y eso es bueno, porque significa que el Espíritu está en mí. Y es bueno recordar eso. Recordar que Dios está obrando en nosotros. Y te pregunto, mi hermano, ¿crees eso? ¿Crees que Dios está aún obrando en ti? ¿Crees verdaderamente que Dios no ha terminado contigo, no? Y por eso podemos venir al tema del crecimiento con esperanza. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y simplemente quiero cerrar con esto. ¿Qué pasa si veo mi vida y no logro ver ese crecimiento? ¿Qué pasa si sigo esclavizado a los mismos hábitos y verdaderamente no crezco? ¿Qué pasa si no hay arrepentimiento en mi corazón cuando peco y mi vida no da frutos espirituales? Bueno, lo más probable es que no seas salvo. Es posible que no haya verdadera fe en tu corazón y aún necesites ser transformado por el Espíritu Santo. Si miras tu vida con honestidad y ves que no hay un amor por Cristo, no hay un amor por su palabra, por su iglesia y un odio por el pecado, entonces lo más posible es que no hayas conocido al Señor y no hayas sido transformado por Él. Porque es imposible haber conocido a Cristo sin que haya cambios en nosotros. Es imposible. Es una contradicción. No existe tal cosa como un creyente que vive constantemente en el pecado sin arrepentimiento. Es una contradicción. Y no digo esto, si es que estás en esta condición, para que te ofendas, sino para que busques al Señor. Si estás escuchando este mensaje, aún hay esperanza para tu alma.
Aún hay tiempo para que pongas tu confianza verdaderamente en Cristo, el Espíritu te transforme desde adentro y empieces a ver cambios graduales en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, confía en el Señor Jesús y serás salvo. Y en resumen, hoy hemos visto que crecer espiritualmente es avanzar poco a poco en santidad y semejanza a Cristo por la obra del Espíritu en nosotros. Para esto necesitamos una devoción personal por los medios de gracia del Espíritu y la comunión con nuestra iglesia local. Y antes de orar, para concluir, permítanme repetir la idea central una vez más. Una iglesia saludable es una comunidad donde con la ayuda del Espíritu, cada miembro se compromete a crecer espiritualmente, es decir, a ser conformados cada día más a la imagen de Cristo. Roguemos al Señor y pidamos en oración que podamos seguir creciendo por sus medios y para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra penetra como una espada de dos filos, Señor. Tú confrontabas mi corazón mientras preparaba esto, Señor, a buscarte más intencionalmente, a prepararme espiritualmente de una manera más profunda para pelear mis propias batallas, Señor. Y te ruego que así mismo sea para cada uno de mis hermanos, Señor. Que este mensaje sea un recordatorio de la necesidad que tenemos de ti, de lo mucho que te necesitamos, Señor, y lo frágiles que somos, los inconstantes que podemos llegar a ser, y de la necesidad que tenemos de tu gracia. No permitas, Señor, que nos separemos de ti. Llévanos cada día más cerca de tu corazón, Señor. Ocupa cada medio que haya en nuestras vidas, Señor, aún el dolor, para que nos volvamos a acercar a ti, Padre. Te lo rogamos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.